Quien desee, por favor, puede formular preguntas o comentarios. Ha sido una falsa. Venga. Sí, tú. Contesto una pregunta para abrir el fuego de Julio, que dijo, es que no hay CNVs en bipolar. Esto sería interesantísimo de ver. No me lo creo. Pero si no los hubiera, sería súper interesante. Pero yo sí he visto CNVs en bipolar, algún report. Pero si CNVs estuvieran infrarrepresentados en conjunto, no hay ningún trabajo, pero si estuvieran infrarrepresentados respecto a esquizofrenia, nos podía dar claves muy interesantes, incluso para todo. Incluso para entender funcionalmente qué significan qué función tienen los CNVs en ese tipo de enfermedades. Había que mirarlo. Mi a priori es que no me lo creo. Fíjate, Ángel, en la misma tabla que tú presentaste, si te fijaste en la revisión, no había bipolar en la tabla general. Pero hay otras te voy a dar otro dato que nos contó Eduard Vieta y que luego miré yo la revisión en los que tuvimos del CIBER. En el último número de Molecular Psychiatry viene un artículo muy bien hecho metodológicamente sobre el hecho de que los bipolares tienen una inteligencia superior a la media de la población, que es justo lo contrario que sale con esquizofrenia. Sí. ¿No? Bueno, entonces y que sale con alteraciones de CNV porque, bueno, ya lo sabéis, en discapacidad intelectual es donde más hay, o sea, donde más involucrados están los CNVs. Claro. Sería interesante, muy interesante verlo. ¿Cuántos bipolares tenemos en todos estos consorcios? Pues mira, yo no lo sé exactamente, pero en este momento, al menos en lo que yo sé, en el CiberScan, en el banco de ADN, que sería, yo creo que lo que más hay es esquizofrenia, pero puede ser, si hay 8.000, en este momento 8.000 pacientes, pues creo que puede ser que haya 1.000 y pico de bipolares, porque lo que más hay son esquizofrénicos. Ahora solo falta la pasta. Sí. Yo tengo también una... No sé si funciona esto, sí. En la pregunta tácita, esa que has dejado sobre el caso ese peculiar que tienes, que me ha parecido muy interesante, y ahí te diría un par de cosas, que yo creo que además pueden ser ilustrativas sobre cómo los mismos resultados pues los puedes ver de una manera o casi de la contraria. Bueno, por una parte, vuestros resultados a mí me resultan bastante fiables, aparte porque vosotros sois muy buenos y muy competentes, pero porque estáis estudiando un área que es un área primaria, o sea, no estáis en áreas asociativas. Y yo creo que la resonancia funcional, como ya he comentado antes, cuando estamos trabajando sobre áreas primarias, las cosas son mucho más repetibles y mucho más sólidas. Y luego, cuando tú dices que haces la paciente esta y no sale nada, o no sale, en realidad no es que no salga, o sea, te sale que no es lo mismo. Exacto. Que es muy importante, que es muy importante. Sí, sí. Y además te sale que no, y eso para mí tiene un sentido claro si miras cómo funciona la técnica en su base. O sea, con resonancia funcional vas a ver diferencias de activación. Estás en un paradigma en el cual ahora escuchas, ahora no escuchas, ahora escuchas, ahora no escuchas. Pero si tu paciente está con el volumen a tope, saturada, y está escuchando todo el rato, tanto cuando es sí como cuando es no, pues entonces obviamente te quedas sin diferencia. Y entonces lo que tendríais que hacer probablemente es hacer la estadística al revés. O sea, en vez de reportar la P, que es el nivel de significación de la diferencia, lo que tendríais que hacer es calcular la potencia o sea, con cuánta seguridad podéis decir que en realidad ahí no hay activación. ¿Me explico? Sí. Entonces, afirmar que no hay activación no porque no la has encontrado, sino porque en otras zonas de la corteza, se puede hacer de varias maneras, tú puedes ver cosas, pero ahí aseguras que hay mucha menos activación de la que debería haber, y eso
es un resultado positivo. O sea, el resultado negativo se torna en positivo y tiene una explicación muy fácil, vamos, muy fácil, habrá que darle vueltas. Pero fíjate, entiendo lo que dices, por eso yo les puse a todos los que teníamos del equipo a decir, bueno, vamos a olvidarnos del paradigma, vamos a ver en el resting state, vamos a intentar ver... No, pero el resting state es otra cosa totalmente distinta. Vale. Igual que te digo que me creo lo de resting state, yo no me lo creo. Vale. Entonces eso es otra historia. Bueno, pero fíjate, la idea que tenemos nosotros, hay pocos... Eso, hay que hacer la estadística más fina, yo creo. Hay que... Tenemos como unos 12, 14, no más, ¿no? Alucinadores continuos, ¿no? Continuos. Entonces, lo que parece increíble, ¿no? Es que es como si dijeras que tienes una epilepsia que está casi en estado epiléptico continuo, ¿no? Sí. Que tú dices, vamos a ver, lo que yo aspiro en este caso, que es un fenotipo extremo muy concreto, es que tú metas al sujeto en la máquina. Esto lo he comentado muchas veces con otra gente y he encontrado respuestas diversas, pero en general, en tu caso me recuerdo bastante escéptico, ¿no? Es decir, vamos a ver, yo te doy un paciente alucinador extremo que está teniendo un fenómeno que va a alucinar en la máquina. Y no te digo cuál es el paciente, te pongo dos. Uno que es paciente y otro que no. ¿Tú me puedes decir cuál es el paciente? Esa es la pregunta. La pregunta es, si en ese fenotipo extremo, fíjate, porque está claro que, como tú decías muy bien, las cosas localizadas pues se ven bien en neuroimagen, tal, pero no las sutilezas estas psiquiátricas. Pero dentro de lo psiquiátrico, esto es lo menos sutil. Sí, exacto. Entonces, mi pregunta es, si tú piensas que en estos sistemas se podría identificar algún tipo de digamos, de seguridad para decir, vale, te puedo decir si es o no. ¿Tú qué piensas? Pues mi idea es precisamente que sí, y que si lo que debíamos tratar es de concentrar la potencia de todas estas herramientas de neuroimagen, no tirando ahí al vacío a ver qué pasa, que lo que vamos a hacer es desprestigiarlo, sino concentrarnos en cosas en las cuales sí que hay una base sensata, y en este caso yo creo que la hay. O sea, claramente la utilización de esto en ese tipo de, o sea, en esas localizaciones y en esa situación en la que tú describes, me parece perfectamente posible que ahí se pudiera llegar a algo que tuviera incluso valor clínico. Es de las no hay muchos casos en los cuales puedas encontrar algo tan claro y tan convincente para alguien. O sea, convencerme a mí es muy difícil. Y esto me resulta convincente. Te lo agradezco muchísimo porque eres el paradigma del escepticismo en lo que yo siempre digo. O sea que, muchas gracias. Sí, por favor. Discúlpeme, yo no vengo del marco de la psiquiatría, sino de la medicina del deporte y aplicada a la salud, etcétera. ¿No han trabajado con polimorfismo relacionado con la monoamina oxidasa? Y quería saber si habían tenido resultados en ese sentido. Sí, bueno, si no, tú lo puedes contestar. Bueno, la monoaminoxidasa es otro de los genes, no es de los estrella, pero es también muy estrella. Y se estudió, hubo un primer trabajo muy importante en el 2002, precisamente en la asociación entre maltrato infantil y variaciones en este gen. Y entonces se veía que los niños que habían tenido maltrato infantil y que tenían una determinada variante del gen de la monoaminoxidasa tenían más posibilidades de tener conductas antisociales y bueno, esto más o menos es de las cosas que ha sido bastante replicada y aunque como todo no hay tanto trabajo porque no es fácil hacer este tipo de estudios, pero va por esa línea, la idea de la interacción con el ambiente, sobre todo con temas de maltrato. Sí, es que nosotros hemos trabajado con polimorfismo relacionado con monoamina oxidasa y con el convertidor de transferasa, fundamentalmente en atletas de alto rendimiento, pero de deportes de combate, y los resultados son significativos. Claro, es partiendo de la hipótesis de que el deporte de combate podría servir como una terapia para esos niños. Estamos trabajando exactamente al revés, pero no sé si me entiende, pero es lo mismo. Pero bueno, tiene que ver con la agresividad en cualquier caso, ¿no? Claro. y los resultados, pues, en esos casos, en atletas incluso olímpicos y de alto nivel, tanto aquí como fuera, han sido significativos. Y otra cosa es que en atletas de combate, por ejemplo, por alguna cosa que usted ha dicho,
y en atletas en general, porque también hemos trabajado con atletas de otros deportes, el factor epigenético y el factor racial es importante, ¿eh? Lo que para uno es positivo en el CON, en los negros, en los mediterráneos no, es al revés, y es significativo. Era eso solamente. Muchas gracias. Para concluir, dos preguntas breves a los clínicos de ayuda para los básicos. Ángel Carracedo, me gustaría una reflexión tuya sobre, ahora ha salido hace poco publicado un artículo de un grupo de Barcelona en Pharmacogenomics que se llama Intuitive Pharmacogenetics, no sé si has tenido ocasión de leerlo, pero es un artículo de reflexión en el que se demuestra que los clínicos, de forma totalmente intuitiva, únicamente con olfato clínico, ajustan las dosis de risperidona a pacientes en primer episodio psicótico en función de que sean metabolizadores rápidos o lentos. O sea, intuitivamente se administran dosis de un antipsicótico estándar en el tratamiento, pues ajustando con algo que después se comprueba al realizar test farmacogenéticos, pues que es una buena práctica clínica, ¿no? Y que tiene un fundamento, ¿no? Entonces, si es así, y teniendo en cuenta pues, la situación de sostenibilidad del sistema que ya se ha comentado, ¿hasta qué punto en estos momentos debemos reivindicar pues, test farmacogenéticos? Y concretamente, por poner una situación clínica que ya se ha planteado a lo largo de la mañana en primeros episodios, ¿no? Y también hago la pregunta desde otra perspectiva, pero a Manolo Desco y con el mismo fundamento, ¿no? Bueno, las pruebas de neuroimagen tienen la validez que tienen, de aquel entusiasmo inicial de que iban a validar el diagnóstico de esquizofrenia en la situación actual, pues han pasado esos 30 años que ha comentado Julio San Juan, desde el estudio pionero de Johnston hasta ahora, y ahora estamos reivindicando que la resonancia magnética forme parte de una prueba estándar en los primeros episodios psicóticos en las guías clínicas del Servicio Nacional de Salud. ¿Eso crees que tiene fundamento teniendo en cuenta ese 20% de hallazgos y el 80% que no? O sea, recomendación práctica en este momento. Más cuando, además de lo que ya se ha comentado, resulta que muchas veces la disociación clínico-neuroradiológica es enorme y hay pacientes que tienen hallazgos en neuroimagen cuando buscamos atrofias corticales, resulta que no salen de todo, y eso no ha tenido clínica de ningún tipo, ¿no? Entonces, hoy en día, con el grado actual de madurez que tenemos, ¿es sostenible, es concluyente que podamos reclamar incluir la neuroimagen en la guía clínica, en primeros episodios psicóticos, en particular y en general en esquizofrenia? Bueno, yo la primera reflexión es que la farmacogenética en otras áreas distintas que la psiquiatría es una realidad en muchísimos y muchísimos fármacos y fundamentalmente en oncología, pero en otras cosas. O sea, ¿qué sucede con la...? Hay no sé cuántos, pero en muchísimos medicamentos, en ficha técnica, antes de dar un medicamento hay que hacer un test genético asociado. A nadie se le ocurre dar abacavir sin hacer un test, o a nadie se le ocurre dar herceptina sin hacer un test, o a nadie se le ocurre dar un anti-EGFR sin analizar la mutación en Carras. En psiquiatría, como pasa en todo, yo creo que no se le dedica, hay que dedicarle un esfuerzo grande, quizá más grande de lo normal, por dos motivos. Uno, por la heterogeneidad y la definición de la enfermedad, y otro por que es muy difícil valorar nada debido al multitratamiento, a la multiterapia, a la politerapia que se le hace. Me parece que va a ser una realidad en efectos secundarios en poco tiempo. Es donde lo veo. No lo veo a corto plazo en eficacia. Y en lo que se refiere a metabolizadores, que es la pregunta que tú hacías, no me extraña nada. No leí el trabajo, lo leeré y no me extraña. Ya no digo por intuición, normalmente ya rápidamente se da cuenta uno de lo que pasa y ajusta. Ahora,
¿sería coste efectivo analizar cómo de eficaz es eso, la intuición? ¿Y cómo de coste efectivo sería hacer unos análisis de metabolizadores lentos? Había que verlo. Y había que hacer estudios de coste-economía teniendo en cuenta eso y a la luz de los test actuales, que no son los de antes. Por ejemplo, el estudio que mostró Julio, claro, estaba calculado para unos chips del orden de 450 €, algo que si haces metabolizadores lentos vale 4 hoy día. No lo sé. Mi cosa es que no lo sé, que es otra cosa más que hay que investigar. Pero que yo no sé, había que hacer estudios coste-económicos muy complejos para saber si compensa un dato objetivo sobre la intuición económicamente. No lo sé. Ya tenéis otra cosa más, tenemos otra cosa más que averiguar. Sí, yo me apunto también a la pregunta anterior, porque yo creo que eso que tú llamas intuición seguramente no es intuición, es más que intuición. Eso es lo que se llama, no sé si quieres, ojo clínico. Bueno, aparte que probablemente también tienes datos y vas siguiendo, pero eso es ojo clínico. Eso es para lo que un médico se supone que se ha entrenado y se supone que tienes un ordenador programado para encontrar esas soluciones que las encuentra mucho mejor que un ordenador de los otros. O sea, yo me fío mucho más del diagnóstico de un clínico que de un diagnóstico automático de una máquina. Sin embargo, hay una cierta tendencia a sobrevalorar pues, la última novedad, el último snip de no sé qué, el último colorín que sale por la imagen. Diga, póngalo usted las cosas en contexto, que a veces nosotros mismos, o los médicos, yo ya no sé si soy médico o no, tenemos tendencia a infravalorar el ojo clínico porque esto es subjetivo, tal y cual. No, es que eso funciona. Y estas otras cosas caras y sofisticadas, pues todavía tienen que demostrarlo, ¿no? En el caso de la imagen es un poco parecido. Yo creo que quizá el error a veces en los planteamientos está en vulgarizar demasiado la cosa y hablar de la imagen. No, es que la imagen hay muchas cosas bajo ese paraguas, ¿no? Entonces hay cosas que probablemente entran en el capítulo este de los luces y colores que no valen para nada ahora y que entonces yo claramente creo que se serían contraproducentes, porque probablemente llevarían a equivocarse al psiquiatra que tendría la tendencia esa natural a fiarse más de eso que pone la imagen que de sus 25 años de experiencia. Y dice, no, por Dios, quédate con tus 25 años. Y es completamente distinto hablar de esas imágenes con muchas luces y sonájeros que de hacer una resonancia magnética normal T1, T2, donde ves que el señor tiene una esclerosis múltiple. Y dices que eso, vamos, eso va a misa. O sea, de hecho, a mí me sorprende un poco esto que habéis comentado varios, que no se acepta que tenga sentido hacer una resonancia magnética en un primer episodio. Es que me quedo con no me quedo con los ojos a cuadros porque estamos en el contexto que estamos y ya se ven muchas cosas. Pero francamente me parece increíble. Que no quiere decir que a partir de ahí digas, y ahora vamos a hacer una fMRI con no sé qué. Espere, que hay imagen e imagen, ¿no? Yo solamente añadir una cosa cortita. Yo no soy psiquiatra, pero yo creo que si tengo un paciente en primer episodio, yo personalmente le haría los metabolizadores lentos. ¿Por qué? Porque no es que no me fíe mucho de mi ojo clínico y mi intuición, no me fío nada, pero también no estoy muy seguro, no entiendo muy bien el mecanismo por el que se pueda predecir si es un metabolizador lento por una historia clínica en un primer episodio. Pero además de eso, porque simplemente una cosa, no lo quiero citar a 4 meses porque no me va a volver, porque va a tener efectos secundarios. Quiero seguirlo un poquito más, simplemente. Esto nos daría para un debate apasionante, pero creo que nos hemos pasado ya mucho de tiempo. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí.